la sociedad está agraviada por la clase gobernante y los partidos políticos son instituciones de interés público, incluso son financiadas con recursos públicos. Y además los grandes acuerdos y decisiones que se toman por la partidocracia afectan las condiciones de vida de la gente y los resultados están a la vista. En lugar de avanzar, retrocedemos. En lugar de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, hemos permitido que la mitad de las mexicanas y mexicanos vivan con 2 salarios mínimos o menos, cuando el salario mínimo es tan raquítico, cuando no se cumple lo que ordena la Constitución como salario mínimo, que son el ingreso que permite vivir a una familia con dignidad, con derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud. Cuando vemos que hay un verdadero agravio en la forma de vida de la población mexicana, de la mayoría de las personas que siempre aspiracionalmente desean que haya espacios de oportunidad para sus hijos y salario digno para los trabajadores, es cuando tiene razón el pueblo en estar indignado. Es más, en opinión de Dante Delgado, se ha retrasado mucho la inconformidad ciudadana, porque el gobierno utiliza programas asistencialistas, todos los programas sociales que ahora la nueva tecnología permite tener control de a quiénes se le da, dónde viven, dónde votan, ha pervertido la vida política del país, ha coaccionado el sentido del voto de quienes sí necesitan esos modestos apoyos para vivir aunque sea unos cuantos días. Y esto no puede ni debe seguir así, y en ese sentido Movimiento Ciudadano levanta la bandera de la dignidad por la reivindicación de los derechos sociales, pero también por la definición de políticas públicas que permitan estimular a los emprendedores, a quienes deben de generar empleo, pero que el propio gobierno, con un aparato pesado, obeso, incompetente, disfuncional, se convierte en un dique que muchas veces mata o pretende limitar la iniciativa de nuestra gente. En síntesis, en opinión de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado en lo particular, tenemos mucho pueblo para tan poco gobierno. Tenemos mucho pueblo para una partidocracia que se regodea de emitir leyes que le permiten empoderarse a sí mismos. Así que el pueblo tiene la razón. Bueno, nosotros siempre hemos alentado el polo progresista, y una entidad como Chiapas, que además tomó la determinación de formar parte de México, porque así lo quiso el pueblo. Por eso siempre lo he dicho que Chiapas es la entidad más mexicana de todas, porque aquí son mexicanos porque quisieron serlo. En ese sentido, la opinión de Dante Delgado está orientada a que un polo progresista defina políticas públicas que reactiven la economía, que permita utilizar el sistema financiero como palanca del desarrollo, que no limite la legislación fiscal, la creatividad y empuje de los emprendedores. Lastimosamente está afectándose el desarrollo nacional porque el gobierno bolsea a toda costa a los emprendedores, en función de que el PRI, el PAN y lastimosamente el PRD últimamente evidencian que llevan el mismo modelo. Es cuando nuevamente se ratifica la determinación de llevar adelante un modelo económico diferente, que deje atrás el neoliberalismo y que permita aplicar políticas públicas que respalden a las mujeres y hombres que tienen derecho a caminar mucho más deprisa. Todo eso es lo actual. Ahora, ¿qué se hizo antes? Movimiento Ciudadano siempre participó construyendo el polo progresista. Postulamos al ingeniero Cárdenas en el año 2000 para romper la hegemonía histórica del PRI
lamentablemente por la perversión del poder, en lugar de que ganáramos nosotros, ganó el PAN, y en 2 sexenios agotó su capacidad de oferta a la sociedad nacional. Incluso ensangrentó la vida del país ante la falta de respuesta para el combate a un problema de inseguridad que tiene su origen precisamente en el desempleo y en los malos salarios. Ellos se quisieron ir a la causa vigente del problema y no al origen de los mismos. Fueron más correctivos que preventivos. Entonces, en función de eso, la sociedad volvió a retirarles la confianza. Lamentablemente vuelve a caer en el PRI, un PRI que está actuando, utilizando sus viejas mañas. No hay nuevo PRI, que además la sociedad está sancionando. Perdieron 10 puntos ellos, perdieron 10 puntos el PAN, perdió la mitad de su votación el PRD, y en ese sentido hemos crecido nosotros. Hay quienes dicen, bueno, pero es que fragmentados no avanzaron. Efectivamente, si hubiéramos sido polo progresista unido, el PRI hubiera perdido 51 de los distritos que actualmente de manera presuntuosa dice que ganaron. El PAN hubiera perdido también 14 y hubiera ido a una lejana tercera posición. Pero era también importante acreditar que cada fuerza valga lo que realmente representa. Cuando nosotros apostamos a construir el polo progresista, muchas veces por ganar la presidencia de la República, que es donde se dará el verdadero cambio del país, abdicábamos, cedíamos espacios de representación política y no se lograba el propósito de ganar la presidencia de la República, solamente el objetivo de ganar la Ciudad de México, pero Movimiento Ciudadano tenía un costo muy alto que pagaba por eso, y era el empoderamiento de nuestras propias gentes que era relegado por ese ánimo superior. Y tomamos la decisión desde el 2013 de ir solos, y en el 2013 fuimos la fuerza de mayor crecimiento en el país, y en el 2015 volvimos a ser la fuerza de mayor crecimiento en el país. Nuestro objetivo estuvo orientado a crecer en el occidente y en el norte de México, y logramos los triunfos más importantes, porque en Jalisco se ganó todo: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, la mayoría del Congreso del Estado y la mayoría de las diputaciones federales en Jalisco. Es decir, hoy Movimiento Ciudadano gobierna el 65% de la población, y adicionalmente participamos en el triunfo electoral de una candidatura independiente que fue respaldada por la declinación de Fernando Elizondo, nuestro candidato a gobernador, y que catapultó esa candidatura y que ha permitido demostrar que sí se le puede derrotar al PRI y al PAN. Y cuando hablo del PRI estoy hablando también de sus partidos satélites, como el Partido Verde, Nueva Alianza, y a partir de este proceso electoral el Partido Encuentro Social. Es decir, el PRI con sus mañas sigue tratando de engañar a la sociedad. No me das el voto como PRI y te pongo un menú de oferta electoral para que a través de ellos nos permita seguir teniendo el control del Congreso. Pero frente a ello, frente a lo que ellos llaman recuperación plena del PRI y de sus partidos que hegemónicamente quieren tener la mayoría en el Congreso, Dante Delgado les ha dicho que es la mejoría de la muerte. Muchas veces cuando tenemos algún amigo, algún familiar enfermo, pues vemos que se recupera unos cuantos días, pero después te enteras que murió. Pues así le va a pasar a este viejo régimen que hoy se regodea de haber obtenido la mayoría, que es una mayoría artificial, producto de una manipulación con una ley electoral profundamente inequitativa e injusta, pero que nos va a permitir en 3 años ganar la presidencia de la República para darle un nuevo rumbo a México. Mire, en primer lugar, la reforma educativa no es tal, es una reforma laboral, y en segundo lugar no cumplió con el alcance que ordena la Constitución. Para hacer una reforma educativa se debe haber consultado a los padres de familia, se debe haber consultado a las autoridades municipales, se debe haber consultado a los académicos, a los especialistas
en pedagogía y desde luego los propios maestros. Fue una ley absurdamente acordada por las cúpulas del PRI, PAN y PRD en el Pacto por México e impuesta a la sociedad nacional, porque se dejó de atender las características regionales. Esa es una realidad. La otra es que lamentablemente hay quienes creen que a través del conflicto y de lastimar el calendario escolar se va a poder avanzar. Deberemos de llegar a tener un nivel cultural como el que tienen los orientales, que su protesta, su huelga, la hacen con un moño de protesta para demostrar la inconformidad ante sus patrones y ante las autoridades. Aquí tenemos formas muy rudimentarias e incluso ofensivas de protesta, que hace que se denigre al propio magisterio por quienes están empeñados en demostrar que es mejor la educación privada que la educación pública. Por lo que se refiere al Chaufet, bueno, aquí en Chiapas vivieron la tragedia de su incompetencia cuando siendo secretario de Gobernación y por falta de atención al problema social que vivía en esos momentos Chiapas, se dio la tragedia de Acteal. Salió por la puerta de atrás, como lo que es un funcionario profundamente incompetente, y como secretario de Educación Pública ha actuado en consecuencia. Es un burócrata incompetente, se ha escudado en la Secretaría de Gobernación, le está fallando al país, está traicionando el servicio público, porque desde mi punto de vista es un servidor público cobarde, que debe retirarse del servicio público por el daño enorme que le está haciendo al país. Licenciado, usted también es un internacionalista reconocido. Observamos obviamente una crisis social, política en América, Centroamérica específicamente, que nos pega directamente, una crisis económica, también social en Estados Unidos, que no levanta. ¿Cuál es el escenario entonces en materia de regionalismo económico para México? Bueno, la globalización tiene sus consecuencias y precisamente el consenso de Washington, que así se denominan los acuerdos que se tomaron por las grandes potencias y particularmente llevadas adelante por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, están demostrando que hacen agua por diferentes partes del mundo. Hoy mismo el problema que hay en Grecia, antes existió ese problema en Irlanda, en España, y se refleja en las economías de muchos lugares del mundo. Lo que tenemos que hacer es darle un nuevo rumbo a México, entender que las características regionales deben de apuntalarse con la visión y el compromiso de cada una de las naciones del mundo. Así lo hizo China. China se ha globalizado, pero con sus ritmos y sus tiempos. Y en México, una economía cerrada la abrieron de repente. Perdón la expresión, decían que teníamos muy apretado el pantalón y en lugar de aflojarnos, los mexicanos nos los bajamos. Y eso ha afectado la economía en su conjunto, ha afectado las relaciones sociales, ha afectado la seguridad y ha empeorado las condiciones de vida de prácticamente la mayor parte de la población del país. Como final de este comentario en materia internacional, ¿qué opina usted sobre este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, finalmente la razón se impuso. No es posible que una nación se quiera convertir en policía del mundo, sobre todo cuando se había quebrado el mundo bipolar, cuando las relaciones de interacción se dan por factores diferentes, entre los cuales juega un rol tan importante la innovación tecnológica, las herramientas de las redes sociales permiten la interacción definitiva y no es comprensible que hay países que se quieran cerrar a la innovación tecnológica. Y en ese sentido Cuba estaba cometiendo un grave error como otras naciones en otras partes del mundo y creo que fue una actitud oportuna en esos tiempos con un presidente demócrata, por cierto el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, cuando hace 50 años Martin Luther King levantaba la voz por los derechos civiles, por la igualdad de derechos entre blancos y negros,
Todo lo que nos ha tocado ver ahora, Carlos, nos motiva a hacerle un significativo reconocimiento al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por cierto, hay que honrar la política internacional de México, que nunca rompió sus relaciones con Cuba. Y en ese sentido también vale la pena demostrar que nuestros viejos actuaron con mayor visión de futuro y fueron mejores gobernantes que la actual clase gobernante del país. Bueno, esencialmente tuvimos una confrontación con el presidente de la República, Ernesto Zedillo. Y además, lo digo con absoluta franqueza porque así fue. Hay testigos de ellos, funcionarios importantes de aquellos años, que siguen estando vigentes en la presencia nacional. Y le dije al presidente de la República, precisamente el conflicto se da por Chiapas. Yo era procurador agrario y era coordinador del programa de bienestar social y desarrollo económico sustentable para el estado de Chiapas. Nuestro trabajo consistió en recibir todos los reclamos acumulados de todas las organizaciones que en ese momento se habían integrado en la DPECH, y además sirvió de base todas nuestras negociaciones para después establecer las mesas de negociación de San Andrés Larraínzar. Sin embargo, ahí hubo visiones de burocracias confrontadas. Por un lado, los burócratas de siempre, que querían simplemente aplaudir al presidente de la República, y yo siempre he hablado con la verdad. Y le dije al presidente de la República que no podía actuarse como lo estaban haciendo en Chiapas, que lo que tenía que hacerse de inmediato era restablecer el tejido social fracturado en Chiapas. Por un lado, las organizaciones sociales, y por otro lado, el aparato productivo de pequeños propietarios y ganaderos que tenían derecho al trabajo y que, apegadas las pequeñas propiedades a la legislación agraria, tenían que ser salvaguardados sus derechos, pero también al propio tiempo incorporar a una atención de justicia a las organizaciones sociales. Y que si se estaba actuando simuladamente iba a haber consecuencias, y que corríamos el riesgo de un baño de sangre. Y eso se lo dijo el presidente en una reunión de gabinete social en Los Pinos. Algunos secretarios amigos míos en ese momento me dijeron: fuiste muy fuerte con el presidente de la República, porque yo en ese acto le renuncié y le dije que si seguía actuándose así, su gobierno se iba a manchar las manos de sangre. Así que, afortunadamente, la historia pone todo en su lugar y se pudo haber evitado Acteal. Esa es la tragedia que seguramente no le permite dormir bien a Ernesto Zedillo, cuando quiso sacarme del país porque estábamos emprendiendo la construcción de lo que hoy es Movimiento Ciudadano. Me invitaron para que me fuera de embajador a Brasil y decliné esa invitación. Entonces usaron la máxima de Bulnes en la época porfirista, que era destierro, encierro o entierro. Primero me quisieron desterrar como embajador, me opuse a ello, y me quisieron encerrar pensando que me iban a lastimar, pero fortalecieron mi convicción, y entre otras razones, porque de las cosas que me acusaban como algo malo son los orgullos de Veracruz. Me acusaron de haber hecho el acuario de Veracruz, me acusaron de haber hecho lo que hoy se llama World Trade Center, que es el Centro de Exposiciones y Convenciones. Me acusaron de haber hecho el Museo de Ciencia y Tecnología, que hoy es el Museo Interactivo de Jalapa. Me acusaron de haberle comprado a empresas de veracruzanas casi 1 millón de toneladas de cemento, que permitió modernizar todos los municipios del estado. Son obras y acciones que estuvieron presentes y todavía están presentes, y son orgullo de Veracruz. Así que por eso Dante Delgado siempre ha tenido la determinación de ver de frente a todos los veracruzanos y a todos los mexicanos. No tengo nada de qué avergonzarme. Y efectivamente Chiapas me cimbró, me sacudió, y fue un punto de inflexión en mi determinación de empujar un nuevo rumbo para el país. Bueno, hay abuso en el manejo
del presupuesto público, de los programas sociales, incluso hay manipuleo de los resultados electorales. Soy de quienes han advertido que el pasado proceso electoral permitió a favor del PRI y sus aliados un fraude electoral de más del 6%. Así se acredita. Hay estados como Chihuahua, donde votó apenas el 30% de la gente, y estados como Tamaulipas, como Veracruz, como Oaxaca y particularmente como Chiapas, en donde votó casi el 70% de las personas. Esto no puede ser así, porque las elecciones de mayor participación son las elecciones presidenciales. Lo que sucede es que lo digan los chiapanecos y vieron que hubiera tanta gente haciendo cola para votar, y el problema es que todavía permiten el manipuleo en las actas, y esto perturba la vida democrática del país. Sin embargo, Movimiento Ciudadano no se amilana. Estamos preparados para la profunda transformación del país y estamos seguros que en el 2018, Carlos, vamos a ganar la presidencia de la República. Tenemos que quebrar un viejo régimen para construir nuevas formas de operación que permitan el verdadero empoderamiento de los ciudadanos, mujeres y hombres libres que tienen derecho a caminar más deprisa. Lo que buscamos es tener buenos gobiernos, gobiernos eficaces. Tenemos que quitarle lo pesado, lo paquidérmico y sobre todo lo ineficaz en la acción de gobierno municipal, estatal y federal. Tenemos que aligerar la carga y darle un verdadero empoderamiento a los ciudadanos, acceso al financiamiento, acceso al desarrollo y sobre todo confianza, mucha confianza en que se puede caminar más deprisa.